Pensaba que mi vida era un lugar seguro, hasta que un simple mensaje la hizo añicos en cuestión de segundos. Esa frase no deja de repetirse en mi cabeza, porque fue justo en ese instante, un jueves cualquiera de octubre, cuando todo lo que creía conocer dejó de tener sentido. No hubo un aviso, no hubo una grieta previa, solo un corte limpio, brutal, como si alguien hubiera arrancado de raíz la vida que llevaba construyendo años. Tenía 38 años, y una rutina tan precisa que podría haber sincronizado con ella un reloj. La alarma a las 6, el café recién hecho llenando la cocina de un aroma que me calmaba, la ducha rápida, el mismo trayecto hacia la gran superficie donde llevaba más de una década trabajando como dependiente. No era una existencia épica, pero era estable, y sobre todo, era mía. Mi orgullo era mi casa de 2 plantas, un pequeño santuario heredado de mis padres, que habían muerto 3 años antes. Allí crecí, allí reí, allí aprendí lo que significaba pertenecer a un lugar. Mantener el jardín perfecto no era una cuestión estética, era una promesa silenciosa de que algo, al menos algo, seguía en pie. Y luego estaba Marisol. 34 años, brillante, eléctrica, siempre 2 pasos por delante del resto. La conocí casi por azar, entregando material en su oficina, y lo que pasó después aún hoy me cuesta explicarlo. Un flechazo tan inmediato que parecía escrito por alguien más. Antes de darnos cuenta, ya éramos marido y mujer. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Marisol respiraba trabajo. Vivía para su carrera en marketing, que crecía a un ritmo que yo, sinceramente, nunca alcanzaba a comprender del todo. Pero la admiraba. Admiraba ese fuego que la empujaba siempre hacia arriba. Cuando hablábamos de tener hijos, decía que aún no era el momento. Y yo la seguía, convencido de que ambos avanzábamos hacia el mismo horizonte. Pero aquel jueves, ese maldito jueves lo cambió todo. Llegué a casa a las 7. La puerta sonó como siempre, un clic familiar que solía tranquilizarme. Pero lo que encontré dentro no tenía ese calor habitual. Oscuridad. Un silencio tan denso que me apretó el pecho. Y ningún rastro de Marisol. Ella solía volver antes, salvo reuniones interminables. Nada extraño. Hasta que algo dentro de mí, un susurro, un aviso, empezó a incomodarme. La llamé, buzón de voz. Volví a intentarlo. Lo mismo. A las 9, mi inquietud era ansiedad pura. Marqué su número una vez más. Llamé a su empresa. Escribí mensajes en todas nuestras aplicaciones. Nada. Un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera decidido ignorarme. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Mi mujer no responde desde hace unas horas. Me habrían mandado a casa, así que me quedé en el sofá, con el móvil en la mano, rezando por una vibración. Cada faro que cruzaba la ventana me hacía incorporarme, convencido de que por fin era ella, pero nunca lo era. Cuando amaneció el viernes, yo era una sombra. No había dormido, no había pensado, solo había temido, algo que todavía no entendía. A las 8:15 el teléfono vibró. Marisol. Mi corazón se desbocó. Por fin iba a saber algo. Por fin iba a respirar. Abrí el mensaje, leí, y sentí como una parte de mí se desprendía, dejándome hueco por dentro. No voy a regresar. Quiero separarme. Hace mucho que no soy feliz. Releí esas líneas una y otra vez, buscando una grieta en la lógica, un error de dedo, un malentendido. Pero no había nada. No encajaban con nuestra vida. No encajaban con nosotros. ¿Infeliz? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Nunca habíamos tenido peleas graves. Nunca hubo distancias. La estabilidad era casi nuestro sello. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Intenté llamarla. Me había bloqueado. Intenté escribirle. Los mensajes no llegaban. En cuestión de minutos, Marisol había cortado todos los hilos que nos unían. Aquel fin de semana desaparecí de mí mismo. No comí, no hablé. Apenas respiré. Mi casa, mi refugio, se convirtió en un museo de heridas abiertas. La cocina de los domingos, el sofá donde veíamos películas,
la cama donde compartíamos sueños que ahora parecían una broma cruel. Y mientras miraba ese vacío, una pregunta empezó a nacer. Lenta, venenosa. ¿Qué verdad se esconde detrás de alguien que huye así? Intenté rebuscar en mi memoria alguna señal, un gesto, una conversación que encajara con la desaparición repentina de Marisol. Pero mis recuerdos parecían recién lavados, sin una sola mancha, demasiado perfectos como para ser reales, como si toda nuestra vida hubiera sido un decorado de cartón piedra. El lunes fui a trabajar sin ganas ni fuerzas. Simplemente necesitaba escapar de las paredes de aquella casa que ahora me asfixiaba. En el descanso, me derrumbé frente a Fernando. Él había pasado por un divorcio que casi lo destruye, así que no tuve que explicarle mucho. Me escuchó en silencio, con esa mirada de quien ya ha visto ese tipo de naufragios. Cuando terminé, dejó caer una frase que me perforó como un dardo envenenado. Cuando alguien se va sin una palabra, casi siempre es porque ya tiene otro sitio al que correr. No levantó la voz, no pretendía herirme, pero lo consiguió. Sentí como esas palabras se me clavaban muy dentro, donde ya no podía ignorarlas. No quería creerlo. No quería siquiera contemplar esa posibilidad. Pero era como una nota desafinada que, una vez escuchada, ya no puedes sacar de la cabeza. Toda la tarde estuve repitiendo aquella idea sin querer hacerlo. ¿Y si Marisol no se había marchado, sino que había elegido a alguien? Al final del día, Fernando me envió un mensaje con un número. Es de un detective. A mí me ayudó. Me quedé mirando el contacto como quien sostiene un arma sin saber si debe apretar el gatillo. ¿En serio iba a contratar a un investigador privado? ¿Yo, que llevaba una vida tan predecible, que podría haber sido un manual de instrucciones? Pero la incertidumbre era una bestia que ya me devoraba desde dentro, y necesitaba apagarla, aunque fuera con fuego. El martes reuní el valor y llamé. «Habla Esteban». «Dígame», respondió una voz tan tranquila que me irritó. Mi mundo ardía y él sonaba como si atendiera un pedido de oficina. Le conté todo, desde el mensaje de Marisol hasta el vacío en la casa. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, dijo: «No se alarme. Este tipo de desapariciones tienen patrones. En 10 días tendré información fiable. 10 días. Una eternidad». Aún así acepté, como quien firma un pacto que no sabe si podrá sostener. Le facilité lo que me pidió: direcciones, matrículas, horarios, costumbres. Datos que jamás pensé que tendría que entregar a un desconocido. Él prometió discreción absoluta. Los días siguientes me convirtieron en una sombra. Hacía las cosas sin pensar. Trabajar, regresar a casa, abrir la nevera sin hambre, desplomarme en el sofá. El dormitorio principal era un territorio prohibido. Sentía que si entraba allí, la ausencia de Marisol terminaría de romperme. La casa que mis padres me dejaron, la que había sido siempre mi refugio, se volvió un eco doloroso de lo que ya no existía. Y entonces llegó el jueves. El teléfono sonó a media tarde. «Tengo el informe. Necesitamos vernos cara a cara», dijo Esteban. Quedamos en una cafetería diminuta, casi oculta entre 2 edificios. Fui con el estómago encogido. Esteban estaba en una mesa apartada con un sobre marrón apoyado frente a él. No hubo saludos ni frases amables. Lo empujó hacia mí con una seriedad que me heló. «Le recomiendo que esté sentado cuando lo abra». Me senté. Mis manos temblaban cuando rompí el cierre. Lo primero que vi fueron fotografías, luego fechas, después ubicaciones. Todo encajado con una precisión quirúrgica. La primera imagen era un golpe directo al pecho. Marisol entrando en un restaurante elegante. Y junto a ella, un hombre que parecía diseñado para un escaparate de lujo. Mayor que ella, impecablemente vestido, el cabello gris peinado hacia atrás con un cuidado casi irritante. Su mano se apoyaba en la espalda de mi mujer con una naturalidad que solo da la intimidad. Y ella sonreía. Una sonrisa amplia, luminosa, diferente a cualquier sonrisa que me hubiera regalado en años. Pasé a la siguiente foto. Los dos saliendo de un hotel. Otra más. Sentados en un coche, inclinándose el uno hacia el otro, demasiado cerca para ser profesional, demasiado naturales para ser casual. No necesitaba ver el resto. Allí estaba la verdad que llevaba días temiendo. En ese instante, algo dentro de mí dejó de doler, para empezar a arder.
El informe no dejaba hueco para interpretaciones. El hombre tenía nombre, edad y un papel demasiado claro en la vida de Marisol. Andrés, 45 años. Su jefe directo, casado, padre de 2 niños, 8 encuentros documentados en 21 días, comidas largas, cenas que se alargaban hasta la noche, 3 visitas a hoteles del distrito financiero. El aire de la cafetería se volvió denso, casi palpable. Aquello no era solo dolor, era una humillación tan profunda que quemaba como ácido por dentro. Esteban mantuvo el silencio. Sabía que la verdad, cuando golpea, no necesita adornos. «Hay algo más», murmuró al cabo de un momento, dejando una segunda carpeta sobre la mesa. «Correspondencia interna de la empresa. Tengo un colaborador allí». Sentí un frío que me recorrió la columna. Abrí el nuevo dossier. Mensajes, largos, cálidos, demasiado íntimos. Eran conversaciones llenas de una complicidad que yo habría jurado que solo existía entre Marisol y yo. Había planes de futuro, ideas sobre mudarse juntos, detalles que solo se comparten cuando ya se ha cruzado una frontera. Y entonces apareció una frase escrita por la mujer que prometió amarme hasta el final. No puedo seguir fingiendo. Fecha: 2 semanas antes de su desaparición. Pasé la página. Otro mensaje. Necesito estar contigo. La semana que viene pediré el divorcio. Firmado, Marisol. La respuesta de Andrés era un cuchillo perfectamente afilado. Yo también, mi amor. Construyamos la vida que nos merecemos. Esa frase cerraba el informe. Y cerraba también la vida que había dado por segura. Dejé el sobre la mesa. Pero esta vez no hubo temblores. No hubo nudo en la garganta. No hubo lágrimas. Solo una quietud extraña. Fría. Precisa. La clase de calma que aparece cuando algo se rompe de forma tan definitiva que ya no queda nada que proteger. Levanté la vista. Necesito copias de todo esto, dije, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Esteban no se inmutó. ¿Cuántas? No tardé en responder. 3. El detective asintió, comprendiendo mucho más de lo que yo había expresado. Mañana las tendrá. Un apretón de manos, un pago rápido. Y salí de la cafetería. Caminé por la calle con una sensación nueva. No era derrota, no era rencor, aún no. Era rumbo. Por primera vez desde que Marisol desapareció, tenía claro lo que debía hacer. No buscaba destrucción gratuita, no quería venganza impulsiva, quería la verdad expuesta, desnuda, donde todos pudieran verla. Si Marisol y Andrés creían que podían desaparecer entre sus mentiras, dejando 2 familias destrozadas tras de sí, estaban muy equivocados. El viernes por la mañana, Esteban cumplió su palabra. 3 sobres cerrados. Idénticos. Nítidos. Dediqué todo el día a preparar cada movimiento. El primer objetivo, recursos humanos. Busqué el correo del departamento. Redacté un mensaje breve, casi clínico. Adjunté fotos, horarios, registros, transcripciones. Asunto: denuncia formal. Relación jerárquica inapropiada. Infracción del código ético. A las 15:00 pulsé enviar. Sin dramatismo. Sin ruido. Pero aquel clic silencioso despertó la primera grieta en el mundo que Andrés y Marisol habían construido en secreto. El segundo sobre requería algo distinto. Tacto, humanidad. Y una crueldad que no deseaba, pero que era necesaria. Busqué a Tiera, la esposa de Andrés. La encontré rápidamente. Imágenes familiares, celebraciones, niños con camisetas de equipos deportivos. Una vida entera edificada sobre la confianza, mientras Andrés jugaba a la doble vida. Sentí una punzada de culpa. Duró un suspiro. Luego desapareció. Ella tenía derecho a saber tanto como yo. Preparé un envío urgente programado para llegar el sábado por la mañana, esa hora en la que las familias desayunan juntas sin imaginar que su mundo está a punto de explotar. El tercer sobre estaba destinado al abogado que Fernando me había recomendado, especialista en divorcios complejos. Cita: lunes a primera hora. En la llamada inicial, no dejó espacio para dudas. La casa heredada es intocable. Ella no puede reclamar absolutamente nada de esa propiedad. Ni un metro, ni una baldosa, ni un recuerdo. Por primera vez en semanas. Algo dentro de mí respiró. El domingo,
Xavier por fin afrontó algo que llevaba días evitando. Una limpieza a fondo, pero no de muebles, de pasado. Descolgó todas las fotografías donde aparecía Marisol. Guardó su ropa con una calma casi ritual. Perfumes, cuadernos, pendientes, notas. Todo terminó ordenado en cajas que colocó en el garaje, alineadas como restos de una excavación emocional. No actuaba movido por la furia. Era otra cosa, un acto simbólico, casi sagrado. Un renacer. Con cada caja cerrada sentía que el mundo pesaba un poco menos. Aquella noche regresó, por primera vez desde su desaparición, al dormitorio principal. La cama seguía siendo enorme, pero ya no imponía. No la sentía vacía, la sentía suya, respirable, nueva. El lunes llegó como una detonación. A las 9:00, Recursos Humanos citó a Marisol con carácter urgente. A las 10:00, la misma notificación apareció en el correo de Andrés. Ambos quedaron apartados de sus funciones mientras arrancaba una investigación formal. Una relación sentimental entre jefe y subordinada era dinamita pura. Acusaciones de favoritismo, abuso de autoridad, violación de normas internas, riesgo legal. La empresa no iba a arriesgar su reputación por nadie. Mientras tanto, el sábado había sido un terremoto en la casa de los Michel. Tiera abrió el sobre, y el estallido fue inmediato. Gritos, portazos, reproches lanzados como cuchillos, los niños llorando en la planta de arriba sin entender el motivo. Andrés intentando improvisar excusas. Tiera enumerando, uno por uno, los sacrificios de 15 años. Las noches sola, los cumpleaños sin él, las ilusiones postergadas para que pudiera progresar. Lo echó de casa ese mismo día. Y el lunes ya tenía un abogado especializado en divorcios contenciosos. La auditoría interna tardó 4 días. El viernes por la tarde llegó el veredicto oficial. Marisol, despedida. Andrés, despedido. Motivo, conducta inapropiada, conflicto de intereses, quebrantamiento grave del código ético. 2 carreras borradas en un segundo. 2 vidas levantadas sobre mentiras, derrumbadas sin contemplaciones. Y en medio de ese desastre, Xavier comenzó a reconstruirse. Para Marisol, el golpe final llegó esa misma noche. Su móvil empezó a vibrar sin descanso. Primero una llamada, luego otra, después una cascada de mensajes torpes, desesperados, llenos de disculpas y súplicas atropelladas. Xavier no dudó, ni un instante. Bloqueó su número como quien echa el cerrojo a una puerta que no piensa volver a abrir. A partir de ese momento, decidió, cualquier comunicación pasaría exclusivamente por los abogados. Sin escenas, sin conversaciones vacías, solo trámite legal. El sábado, sin anunciarse, Marisol apareció en la puerta de la casa. Golpeó. Llamó por su nombre. Su voz temblaba, rota. Xavier no abrió. Caminó hacia la ventana del garaje, señaló las cajas donde había guardado sus cosas, y regresó al interior sin pronunciar una sola palabra. Ese gesto silencioso fue la primera vez que Marisol comprendió que no solo había perdido a su marido. Su mundo entero se había derrumbado. Pero aún quedaba la estocada más cruel. El lunes por la mañana, decidió ver a Andrés. Habían acordado encontrarse en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Marisol llegó hecha trizas. Ojos hinchados, cabello revuelto, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Entró buscando consuelo, buscando un futuro, buscando al hombre por el que lo había arriesgado todo. Lo que encontró fue otra cosa. Andrés la miró con un brillo que la descolocó por completo. No era tristeza, ni miedo, era rabia. Había perdido su empleo, su salario, el respeto de sus hijos. Y Tiera estaba exigiendo la casa, una pensión elevada y la custodia completa. Sus abogados ya le habían adelantado que saldría prácticamente arruinado. Para él, la culpable tenía nombre, y estaba sentada frente a él. «Has destrozado mi vida», escupió, sin suavizar ni una sola sílaba. «¿Eres consciente? Tenía estabilidad, una familia, y ahora no tengo nada, por tu culpa». Marisol intentó hablar de lo que habían planeado, de lo que él le había prometido, de aquel amor auténtico que, según ella, les pertenecía. Andrés levantó la mano para detenerla. Su tono fue frío, cortante. «¿Promesas?», soltó, con una risa hueca. «Eso era un sueño. Jamás iba a dejar a mi familia. ¿No lo ves? Esto fue un pasatiempo.
un escape, una aventura. Tú fuiste quien convirtió un entretenimiento en un desastre. La palabra aventura cayó entre ellos como un disparo. Y por primera vez, Marisol sintió que el suelo realmente desaparecía bajo sus pies. Cada frase era un impacto directo, un golpe seco tras otro. Marisol sintió cómo su mundo, ese que había construido a base de riesgos y malas decisiones, se desplomaba frente a sus ojos. Había puesto en juego su matrimonio, su reputación y hasta su carrera. Todo por un hombre que ahora, sin pestañear, le decía que solo había sido un pasatiempo. Andrés se levantó despacio. No vuelvas a buscarme. No quiero saber nada más de ti. Ha sido el mayor error de mi vida. Y se marchó, sin girarse, sin una última mirada, solo el sonido de la puerta al cerrarse. Marisol permaneció allí sentada, petrificada, contemplando la mesa como si pudiera darle respuestas. Tardó más de una hora en moverse. Cuando por fin salió del café, comprendió que no le quedaba ningún lugar al que regresar. Vivía temporalmente en el piso de una amiga, sin empleo, sin ahorros. Sus impulsos de gasto habían sido una constante durante años. Sin Andrés. Y lo peor de todo, sin un solo pilar emocional al que aferrarse. La realidad no solo la golpeó, la arrastró. En un último acto de desesperación, volvió a la casa de Xavier. Gritó su nombre, imploró que hablara con ella, le rogó que la escuchara, que la dejara explicarse, que no la condenara así. Xavier realizó una llamada corta, casi mecánica, sin alterarse, sin subir la voz. 10 minutos después, llegaron 2 agentes. Le pidieron que abandonara la propiedad. Con educación, sí, pero sin margen de duda. Si volvía, le advirtieron, habría denuncia por intrusión. Ese fue el final real, el final definitivo. Aún así, Marisol intentó un último retroceso. Al día siguiente, su abogado envió a Xavier un correo interminable. Mezcla de excusas, súplicas y frases contradictorias pidiendo una oportunidad. Xavier lo leyó una única vez. Luego, ordenó a su abogado responder solo 3 palabras. Oferta rechazada. Continuar. El proceso de divorcio avanzó con una rapidez quirúrgica. Las pruebas de adulterio eran incontestables. La casa, protegida por ser herencia familiar, quedaba fuera de cualquier reparto. Marisol intentó pedir compensación económica, alegando que había contribuido al hogar. El juez fue tajante. Su aportación era mínima y la infidelidad demostrada anulaba cualquier reclamo. 3 meses después, el divorcio quedó sellado. Marisol salió del tribunal con lo único que la ley no podía quitarle: su nombre y una vida hecha añicos. Ni pensión, ni bienes, ni indemnización. Solo sus efectos personales y una fracción ridícula de una cuenta conjunta. 8 años de matrimonio convertidos en un par de cajas y un documento judicial. 6 meses más tarde, todo era distinto. Una mañana de primavera, Xavier estaba en el patio trasero, agachado frente a un rincón del jardín que su madre había cuidado siempre con delicadeza. Plantaba flores nuevas, hundiendo los dedos en la tierra húmeda, sintiendo algo que creía perdido. Serenidad. El sol caía suave, y por primera vez en mucho tiempo, la luz no le hería. El móvil vibró. Miró la pantalla. Tiera. Desde que la verdad salió a la luz, él y Tiera habían mantenido un contacto discreto. Mensajes breves, correctos, escritos desde 2 vidas heridas intentando rehacerse a la vez. El mensaje decía: ayer se firmó mi divorcio. Gracias por abrirme los ojos cuando yo no quería ver. Me ayudó más de lo que imaginas. Espero que estés bien. Xavier sonrió sin prisa. Respondió despacio: me alegro mucho por ti. Tú y tus hijos merecéis paz. Os deseo lo mejor, de corazón. Guardó el móvil y volvió a centrarse en la tierra. El jardín olía a vida nueva, y por primera vez en meses, ese aroma no le dolía. La casa, su refugio de infancia, luego escenario de noches interminables, y después un espacio lleno de sombras, respiraba distinta, ligera, en calma, eterna, suya. Las paredes ya no guardaban susurros de traición. Los pasillos ya no arrastraban fantasmas de lo que fue. Solo quedaba un silencio lleno, un silencio bueno. De Marisol sabía poco, y tampoco quería saber más. A veces escuchaba rumores, que en su sector nadie quería contratarla,
que su nombre sonaba como advertencia, que vivía en un piso pequeño, al otro lado de la ciudad. Pero para Xavier, esas noticias eran tan irrelevantes como el clima de un país lejano. Marisol se había convertido en un desconocido más en una ciudad llena de desconocidos. Mientras regaba la tierra recién colocada, recordó una frase que Esteban le había dicho meses atrás. La verdad siempre sale. La pregunta no es si aparecerá, sino cómo, y cuántas ruinas dejará detrás. Y Xavier comprendió que había elegido el camino correcto. No utilizó la verdad como un arma. La dirigió con precisión, sin saña, sin odio. Buscó justicia, no venganza vacía. Se incorporó, se sacudió las manos y entró en la casa con paso tranquilo. Había aficiones esperándole, proyectos guardados en un cajón, un futuro que ya no le provocaba vértigo, sino una calma que rozaba el entusiasmo. Había sobrevivido, y lo más importante, había vuelto a levantarse.